Muy buen día para todos, un cordial saludo y nuevamente nos encontramos aquí para aprender algo de la palabra del Señor. Lo más importante es que aprendamos, que pongamos en práctica aquellas cosas que el Señor nos dice. Cada día aprendemos algo, cada día que un hermano nos enseña, nos dice, nos ayuda, algo nos queda para nuestra vida diaria, ponerla en práctica y que tengamos ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Todos los días nos alimentamos, desayuno, almuerzo, cena y muchas veces comemos que nos vamos engordando, va aumentando el peso, ¿verdad? Corporal. Bueno, la idea es semejante en el plano espiritual, que cada día nos alimentemos de la palabra del Señor y que haya en nosotros más peso espiritual de las cosas que nos quiere decir, ¿verdad? Bueno, en este momento les invito, abran sus himnarios, vamos a cantar el himno 114. Bueno, aquí me llegó el tintico. Un poquito difícil, pero bueno. Mientras buscan el himno 114, vamos a tomar un tintico. Suenen dulces himnos, 114. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Sienta nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Bien, continuamos con el tintico. Vamos a tener una palabra de oración en este momento. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias Señor, te damos por tu amor, gracias por tu misericordia. Hoy pues una vez más, gracias te damos por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, esa gran obra que hizo en la cruz por causa de nuestro pecado. Hoy pues gracias por esa salvación, por esa esperanza que tenemos de llegar pronto contigo a los cielos para reunirnos a una vida eterna, Señor. Entre tanto estamos aquí pues pidiéndote por cada uno de nosotros. En este momento también pongo en tus manos la salud de mi madre, que igual pues ayer, Señor, se llevó al hospital, le dieron de alta, pero pasó una mala noche. Y en este momento está en casa, pero con una salud muy difícil. Señor, la ponemos en tus manos para que seas tú viendo por ella. Igualmente, danos sabiduría, danos entendimiento y que este mensaje nos ayude a crecer. Gracias. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues sí, me acaban de llamar que mi madre pasó muy mala noche, a pesar que ayer estuvo hospitalizada y le dieron todo, pero bueno, damos gracias a Dios por todas las cosas. Mi madre ya tiene 95 años y está pasando por una situación de salud muy difícil, ¿verdad? Entonces, orar por mi madre para que el Señor le ayude en estos momentos
y le tenga con buena salud, principalmente sin dolencias, que es lo que en este momento ella está pasando, ¿verdad? Bueno, entonces ahora continuamos el mensaje que está para el día de hoy, más tiempo. Tenemos hoy en día, y siempre hemos tenido, desde que tenemos uso de razón, la palabra pecado, ¿verdad? Pecado, el pecado original, esto es pecado. Y muchas veces se tiene el pecado como algo grave, pero aquellas cosas que son sencillas, como decíamos el domingo, una mentira, ¿verdad? Entonces, no, pero es una mentira piadosa y queremos minimizar. No, una mentirilla, no, que un robo menor, ¿verdad? No, fue que necesitaba este lápiz y me lo traje con nuestra misma complicidad, ¿verdad? Teniendo conciencia. Y esas pequeñas cosas igualmente son pecado, porque hacemos a conciencia algo que no está correcto. Entonces, encontré en el diccionario que pecado es el pensamiento, palabra o acción que se considera que va en contra de la voluntad de Dios. Ese es el pecado, en contra de la voluntad de Dios, algo incorrecto. Y como lo dije, no es pequeño ni es grande. El pecado es el pecado. Y lo traemos, recordamos desde Génesis, la creación allá en el capítulo 2, versículo, ¿verdad? Génesis 2:17. Desde la misma creación está, y lo sabemos, somos conscientes, bueno, muchos somos conscientes de ello. En el capítulo 2, versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor lo anunció, se lo dijo a Adán, lo sabía Eva, que no había que dar ese paso en falso o ese paso de más que no era necesario, porque Dios creó a Adán y a Eva para una vida eterna en el paraíso, allá en el Edén. Una vida eterna en el Edén, donde iba a estar toda su generación, disfrutando como lo estará mucha gente y como vamos a estar allí en la ciudad celestial, ¿verdad? Y le dijo, porque hay una advertencia, Dios, ciertamente morirás. Y esa muerte es la muerte eterna. Cuando alguien muere sin haber hecho decisión de fe, sabemos que va al lago de fuego, vida eterna al lado de Satanás. Entonces, para nosotros en el Nuevo Testamento ya ese pecado, con el Antiguo Testamento había que haber 1 o 2 testigos y había que ser apedreado y ver a esa persona morir por el pecado. Cuando había testigos, cuando se daban cuenta, pero podían cometer pecados y no los veían, no había testigos, la cosa pasaba, era la conciencia de cada uno, ¿verdad? Llevar el becerro al holocausto. Hoy en día el Señor directamente nos está viendo. Hoy el Señor no necesita testigos. No esperemos a que yo estoy haciendo esto por acá escondido y que mi vecino, que mi padre, que el líder de la iglesia, de allá donde yo me congrego, no me está viendo y lo hago. No hay testigos, nadie lo está viendo, no pasa nada, aparentemente, pero el Señor está allí viéndonos. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso le pasó a Adán y Eva. Tenían ese contacto, por decirlo de alguna manera, o era directo con el Señor, y el Señor perfectamente se dio cuenta enseguida lo que pasó y supo lo que había pasado después. Pero como nos dio voluntad, ¿verdad? Esa es la cosa buena del Señor. Nos dio voluntad para hacer lo que nosotros queramos. No somos títeres. Yo no hago esto o aquello porque el Señor es quien me está manejando y está en contra de mi voluntad. No. Hacemos cosas en contra de nuestra voluntad cuando los mismos humanos nos someten, pero esto no viene de Dios. Entonces yo soy consciente de lo que hago o dejo de hacer.
Miremos en el libro de Juan, primera de Juan 1:8, primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El Señor nos lo dice. Si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando. No estoy en la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí está, el Señor Jesús es eso que muchas veces no queremos hacer, o que por razones de conveniencia, ¿verdad? Y aquí dice, si yo digo que no tengo pecado, estoy diciendo mentira. De hecho, siempre está nuestra naturaleza humana. No debemos olvidar eso, que nuestro padre Adán pecó y somos hijos de ese pecado. No, el pecado que él cometió, la desobediencia, eso ha quedado ese lastre hacia nosotros. Tenemos la naturaleza humana pecaminosa, pero hicimos decisión de fe y somos santos, procuramos ser lo mejor. Nosotros somos los santos en esta tierra. Hicimos decisión de fe, hicimos ese compromiso de seguir el camino del Señor. Entonces, siempre lo decimos, somos pecadores, claro, pero somos pecadores redimidos, que procuramos no caer en las garras de Satanás porque nos lleva al desastre. Contamos siempre con el Señor cuando estamos de su lado, cuando todo lo hacemos en el nombre del Señor. Entonces, yo decir, no, que yo no soy pecador, es que yo soy el perfecto. Aquí el Señor nos dice, no se engañen. Dice, aquí nos engañamos a nosotros mismos, no hay verdad en mí. Eso es como alguien que engañarse a sí mismo, alguien que dice que no, alguien enfermo de gravedad y le dan una medicina, el médico le manda la medicina y dice, no, yo no necesito esa medicina, yo seguiré, y eso se opone a la medicina. Y esa persona de pronto, a causa de su enfermedad, se muere. Ahí yo diría, ay, no lo mató la enfermedad, la medicina la tenía, lo mató, fue su decisión el no utilizar esa medicina. Lógicamente, el ejemplo pues es algo que nosotros de pronto muchos no quieren morirse, ¿verdad? Pero todos tenemos que morirnos. Lo que pasa es que con las medicinas evitamos dolores, de pronto una mejoría y de pronto un tiempo más en esta tierra, de acuerdo a como el Señor lo crea, ¿verdad? Pero para el ejemplo es claro que muchas veces las personas tienen la medicina allí y el Señor le llama, o bueno, tienen accidentes, se mueren, y allí quedó la medicina. Entonces podemos decir como el ejemplo, no lo mata la enfermedad que en ese momento tienen. La medicina la tuvo. Fue una decisión. Una decisión. Entonces, con esto que el Señor nos dice es eso. Mire a conciencia su corazón. Haga las cosas bien y no diga que no es pecador, porque realmente ahí estamos. Satanás es poderoso y está ahí. Pero contamos con el Señor, que es todopoderoso y siempre está dándonos la mano en situaciones difíciles, porque estamos ahí al borde de las situaciones, ¿verdad? Y el pecado nos ronda, y más en este mundo convulsionado como estamos, hay tantas cosas, y es más delicado pecar hoy en día, ¿verdad? Porque antiguamente, como dije, tenía que haber testigos. Si no había testigos no pasa nada, pero hoy en día el Señor nos conoce, a cada uno está allí. Miremos qué dice Mateo 5:28 para que veamos lo delicado que es solamente. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué me dice el Señor? Con el solo hecho de mirar. Y eso va en sentido contrario, hombres y mujeres, ¿verdad? Y eso nos pasa. Yo voy por una calle y de pronto algo me llama la atención y ya miro. El solo hecho de mirar no es la ocasión de que yo mire una mujer medio vestida y que llame la atención. De pronto eso no me hace pecar porque es algo circunstancial. Yo voy y de pronto la veo y
se dio, porque es imposible ir con los ojos tapados por una calle, ¿verdad? Pero esto hoy es el peor. Lo más grave es quedarme allí, seguir, y si miramos este momento, ¿verdad? Una mujer que va en una vestimenta y bueno, muy excitante y como ellas quieren hoy, muchas mostrar y todo ese cuento. Pero quedémonos mirando y esa prueba la ha hecho, pasó y ya yo no miro a la mujer. Bueno, uno la ve, ¿verdad? Pero quedo como que mirando alrededor por donde ella pasa, los varones que hay en el camino, se les va la vista y se quedan, ¿verdad? No digo que no lo hice, hace mucho tiempo es algo como que humanamente, tanto el hombre como la mujer, pues eso llama la atención y se queda uno embelesado. Ahí está, por ahí se comienza, por un pensamiento, porque entonces ahí comienza a maquinar la mente y a hacer esa película. Y aquí el Señor lo dice, con el solo hecho de mirar. ¿Por qué? Porque si yo me quedo y luego comienzo a pensar y a maquinar y la cosa sigue. Entonces, miremos hasta dónde el Señor nos exige que seamos leales, que seamos lo mejor para Él. Alguien tiene un terreno gigante y se imagina una casa, ¿verdad? Una hermosa casa. Ya hay un pensamiento allí. Así. Y luego que consigue un arquitecto y le dice para que se lo plasme en un plano. Luego consigue el recurso y hace esa casa. Así también es el ejemplo para el pecado. Un pensamiento solamente nos puede llevar muy lejos al desastre cuando el pensamiento no es el correcto. Entonces el solo hecho de pensar, de comenzar a maquinar cosas, ahí está el punto de equilibrio. ¿Cuál es mi pensamiento y hacia dónde dirijo yo ese pensamiento? ¿Hasta dónde le permito o me detengo y digo hasta aquí? Esto no es correcto. Porque el pensamiento nos lleva lejos. Si son buenos, perfecto. Recordando versículos, recordando momentos en familia, imaginarnos cuando estemos en la presencia del Señor. O sea, tenemos muchos pensamientos que deben ser positivos, ¿verdad? Alegres, cantando. Pero si el pensamiento no es el correcto y nos dejamos llevar por una película de un desastre y que muchas veces se lleva a cabo. Yo me imagino cuando Adán y Eva fue esto mismo. La serpiente comenzó, ¿verdad? Con que no. Y ya le cambió el pensamiento. Ahí estuvo el momento en que ya desobedecieron porque tomaron una decisión. Ahí ya estuvo, por decirlo así, el pecado latente. ¿Qué les faltó? ¿O qué hicieron a continuación? Darle paso a ese pensamiento de ir, tomar del fruto y comerlo. Entonces el pecado comienza por un pensamiento que no sea correcto. Porque todos los días pensamos, todos los días vivimos pensando, ¿verdad? ¿Hasta qué voy a comer? ¿Qué va a ser mi desayuno? ¿Qué va a ser mi almuerzo? ¿Cómo va a ser mi trabajo? La mente vive ocupada. Pero muchas veces nos quedamos ahí como que la mente pareciera en blanco o desocupada y nos llegan pensamientos que no son los correctos. O una situación, como lo dije hace un momento, pasa algo y ocupa mi pensamiento y comienzo a cavilar sobre eso. Que nuestros pensamientos siempre sean lo mejor, pensando en el Señor. Porque aquí el Señor lo dice, si con una mirada nomás, ahora imaginémonos ya comenzar a darle largo a eso. Y con eso es el pecado, ¿verdad? Ya sea pensamiento, palabra y acción, que va en contra de la voluntad de Dios. No pensemos que porque hicimos decisión de fe, estamos exentos. Así no es la cosa. Ahí está Satanás ayudándonos. Bueno, no ayudándonos porque realmente no nos ayuda, pero sí mostrándonos, ¿verdad? Como al niño, cuando el niño se distrae por algo y otro juguete y ve más juguetes y el niño quiere cogerlos todos y bueno, así somos nosotros, solo que Satanás nos conoce. Entonces hay que mirar nuestros pensamientos, que no sean hacia el lado del pecado y no decir que no soy pecador porque dice el Señor, no hay verdad en ti. Y que no nos dejamos llevar por algo tan insignificante y comencemos a hacer una película y a maquinar y a formar, ¿verdad? Un hecho que más adelante
puede que lo hagamos, se nos presenta una necesidad o cualquier situación y podemos hacer realidad un mal pensamiento. Ojalá que nuestros pensamientos estén enfocados siempre al Señor. En Hechos 8, 22, Hechos capítulo 8, versículo 22, dice el Señor, y aquí es una historia que hay que leerla antes, pero bueno, vamos a leer un poquito antes de 8:22, cuando los apóstoles hacían milagros. Vamos a leer 8:17, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles a mucha gente imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, pero había un cristiano, alguien allí. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí está, Satanás, ¿verdad? Obrando doble, porque vamos a ver. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Qué inteligente! Iba a comprar el poder. Estaba sobornando a su manera, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener poder y quizá ganar mucho más dinero, porque esto no lo iba a hacer de gratis. Si yo voy a comprar algo y hacer una inversión, es para obtener ganancias. Entonces, ahí este señor estaba ya maquinando ese pecado, ¿verdad? En el 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está. Tu pensamiento te está llevando a otras cosas a tu favor y esto no es para Dios. No es recto delante de Dios. Y ahora el versículo que íbamos a leer, 8:22. Arrepiéntete. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahí está resumiendo todo. Dice, arrepiéntete de esta tu maldad. Digamos que estaba ya la intención latente de hacerlo ahí. Dice, arrepiéntete de todo esto que estás maquinando. Quizá te sea perdonado este pensamiento de tu corazón. Muchas veces llegamos hasta ahí, hasta el borde, y el Espíritu Santo nos habla y nos dice, mucho cuidado, ojo que esto no es, y entra en nosotros esa duda, esa lucha, ¿verdad? Y está ahí, ¿por qué está ahí? Entonces, arrepiéntete de esta maldad. Ahí no hay pecado, porque pero cuando la ejecuto, ¿verdad? Volvemos a nuestros primeros padres. Eva pudo haber tenido cualquier conversación con la serpiente, pudieron hablar, haber dicho, insistir, ella no le pasa nada, van a ser mejor que Dios, todo lo que pudo haber pasado. Pero definitivamente se doblegó y dio el paso en falso, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. A veces nos dejamos doblegar y damos un paso en falso, lo cual no debe ser. Y por eso dice aquí, arrepiéntete de tu maldad, de eso que está allí, de eso que se está cocinando, ¿verdad? Y ahí dice, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces la invitación para que miremos cuando estamos en pro de hacer algo en contra de Dios. Algo que, como dice en Mateo, miremos Mateo 12:31. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Grave, porque dice, todo pecado y blasfemia te será perdonado a los hombres. Pero ahí nuevamente dice, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. ¿Qué es blasfemia? Lo mismo. Hay palabra ofensiva, injuriosa, una ofensa verbal
contra la majestad divina. Lo encontré en el diccionario tradicional. Blasfemia, palabra ofensiva, injuriosa, o sea, una ofensa verbal contra la majestad divina. Y aquí hay dos cosas que nos está diciendo el Señor, palabras de Jesús a través de esto. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Muchas veces, y a muchos nos ha pasado, no sé cuántos habrán renegado contra Dios. Pero hay un momento en que viene alguien y le dice, mira, haz decisión de fe, recibe al Señor Jesús. Ese es el momento que si blasfemó, si habló en contra de la majestad divina, que es el Espíritu Santo, que nos está redarguyendo para que le permitamos entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿verdad? Ese es ahí el momento. Entonces, si haces decisión de fe, si recibes al Señor Jesús como tu Salvador personal, ahí está perdonado, ahí está todo. El Señor Jesús dio su vida por todo. Pero si en ese momento niegas al Señor y no haces decisión de fe, entonces por eso dice, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Porque puede ser la mejor persona del mundo, puede ser lo mejor que nos imaginemos, ¿verdad? Pero si no hace decisión de fe, está blasfemando. Si no soy con el Señor, contra Él estoy. Así de sencillo lo está diciendo. Y va a ser, dice, y cualquiera que, el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fíjese, es tremendo que el Señor dio su vida y ya se fue, nos dejó al Espíritu Santo y dice todavía, pero hay que hacer decisión de fe para que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, more en mi corazón. Pero si no hace la decisión, porque dice, bueno, yo lo perdono porque muchas veces dicen, no, que Jesús, no es verdad que Jesús vino, no es verdad que Jesús murió. Pero él dice, pero lo más importante es la decisión de fe. Si no hace decisión de fe, está condenado. Porque muchos dicen, sí, yo creo que Jesús vino, sí, en la Biblia, en la palabra, dice que Jesús dio su vida, podemos hablar bonito, también todo, hasta ahí está bien. Pero si no hace decisión de fe de recibir al Espíritu Santo, ahí entonces viene la caída. Y ahí lo dice, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Vida, condenación eterna, no es vida, condenación eterna en el lago de fuego. Entonces, mucho cuidado en nuestro vivir diario con respecto al pecado. Siempre buscando la santidad, buscando hacer todo lo mejor y no dejarnos llevar simplemente por pensamientos, porque el Señor dice que el solo hecho de estar pensando cosas ya no es correcto, no es bueno. Porque terminamos haciendo toda una película y terminamos muchas veces bien enredados. Entonces, mucho cuidado con el pecado. No ponerlo así, no, el pecado. Eso fue no, es que una mentira piadosa y por salir del paso. Ojo con eso, porque cualquier mentira, cualquier cosita así de pequeña se nos puede agrandar, se nos forma una bola de nieve que pronto va a ser imposible de controlar, ¿verdad? Entonces, que estemos cuidándonos de estas cosas. Vamos a cantar ahora en nuestros himnarios el himno 489. Vamos a pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos, nuestro pensamiento. 489, abre mis ojos. 489. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a
Cristo. Ese debe ser nuestro sentir. Ahí dice, quiero ver a Cristo, sentir su presencia. Cuando cantamos también oramos, y que siempre que cantemos, sí nos hagamos en nuestro pensamiento eso que estamos cantando, ¿verdad? Decimos, Señor, abre mi oído, ayúdame a oírte. Pero todo es a través de su palabra, ¿verdad? Bueno, dejamos aquí entonces en esta mañana. Les pido que estemos orando por mi madre, que me acaban de llamar, que sigue con un dolor en su cuerpo. Entonces vamos a estar orando y vamos a terminar con una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, Señor. Hoy una vez más, Padre, pues ponemos en tus manos la salud de mi madre, Señor. Quítale todas las dolencias, Señor. Solo tú puedes ayudarle en este momento con todas las medicinas que han mandado los médicos, Señor, y contigo para que tú, que eres el dador de la vida, Señor, de la salud, le ayudes en estos momentos, Padre. Gracias por todas las bendiciones. Dejamos este día en tus manos, Señor, para que seas tú cuidándonos, protegiéndonos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos entonces despedidos y hasta otra oportunidad, que el Señor nos continúe bendiciendo.